Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como cada domingo os traigo una reflexión, en este caso profesional, en torno a Warren Buffett, uno de los inversores más aclamados como mejores gestores de fondos de las últimas décadas y que tiene en Berkshire Hathaway un conglomerado que bate desde hace muchísimo tiempo la rentabilidad que ofrece la bolsa como es el S&P 500 en Estados Unidos. Acaba de publicar hace nada su estado financiero, dando a conocer qué tiene y qué no tiene, qué está haciendo, cuánto ha comprado, cuánto ha vendido, qué acciones tiene en cartera, cuánta liquidez tiene, qué está haciendo con la renta fija y sorprende muchísimo y quiero compartir con vosotros qué es lo que está viendo Warren Buffett que mucha gente no comparte o no ve. La primera pregunta sería comprar bonos o bolsa. ¿Qué es lo que hace? Antes de meterme en la explicación del balance, de su posicionamiento, de cuándo ha quitado por inversiones en bolsa y cuándo las ha metido en renta fija, recordad, yo no doy recomendaciones jamás. Por tanto, canales de Telegram, WhatsApp, cualquier otra red social donde veáis que yo os facilito a cambio de un dinero esas recomendaciones, es una auténtica estafa, es un fraude utilizando suplantación de identidad. No caigáis en la trampa, por favor. Volvamos ya a lo que estábamos comentando. Bonos o bolsa, ¿qué compro? En primer lugar, definamos lo que es un value investor, ¿no? Es un inversor o un tipo de inversor de valor que lo que sigue es una estrategia muy concreta. Intenta identificar y comprar acciones que parecen estar infravaloradas respecto a su valor intrínseco. El valor intrínseco es el valor de equilibrio de una compañía en función de las métricas y el negocio al que se dedica. Y esa estrategia está fundamentada en la creencia de que el mercado no valora habitualmente de forma correcta la cotización de las acciones. Hay momentos en que las acciones están más baratas de lo que deberían, de la misma manera que también hay momentos en los que las acciones están más caras de lo que deberían en base a los fundamentos de la compañía. Cuando encuentran esas oportunidades de comprar algo que está demasiado barato respecto a lo que debería según sus modelos, es cuando encuentran la oportunidad de invertir esperando que en el medio o largo plazo el mercado ponga en el precio correcto a estas compañías y por tanto generar una plusvalía. Estamos hablando de Warren Buffett, una persona ya que lleva muchísimas décadas en el mercado demostrando su valía y que fue ni más ni menos que el alumno de Benjamin Graham, considerado el padre de la inversión en valor y autor de un bestseller como es The Intelligent Investor o el inversor inteligente, que establece los principios fundamentales de esta filosofía de inversión. Bueno, como digo, se ha publicado hace nada el último informe financiero de Berkshire Hathaway y así como para abrir boca, lo primero que detectas es que ha aumentado su reserva en efectivo, ahora hablaremos de lo que es esto, en un 22%, lo cual te lleva a preguntarte cómo es que este individuo no está metido hasta arriba en bolsa en este momento y cómo puede ser que las tenencias del conglomerado de inversiones esté apostando de forma muy agresiva por el efectivo y la renta fija, es decir, en este caso renta fija de corto plazo como son las letras del tesoro en Estados Unidos. En contraste, lo que ha aumentado su posicionamiento en acciones en el último trimestre ha sido de tan solo un 3%. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, lo primero que hay que valorar es qué tal lo hace el conglomerado del señor Buffett. Y aquí vemos que en 2023 no ha sido capaz de batir al S&P 500, en la línea de color rosada es el S&P 500, mientras que la línea de color azul es el comportamiento de las acciones de Berkshire Hathaway. Y como veis, aunque no hay una diferencia porcentual excesivamente grande, sí está claro que en este año la elección de la cartera no ha permitido que supere el retorno del S&P. Pero cuando nos vamos a un gráfico de largo plazo, en este caso estamos viendo desde 1998, la cosa pinta mucho más favorable para el señor Buffett. ¿Por qué? Pues porque, como podéis ver aquí, el comportamiento de revalorización de su compañía respecto a cuánto se ha revalorizado
un índice como es el S&P 500 compuesto de 500 compañías, pues bueno, el retorno del señor Buffett es espectacular y totalmente envidiable. Y dices, vale, una vez tengo más o menos claro que el modelo de negocio de Buffett ha sido tremendamente exitoso durante las últimas 3 décadas, o casi 3 décadas, merece la pena seguir lo que hace porque parece que es alguien que tiene un control de la situación en términos de inversiones que está muy por encima de la media. Y aquí llegamos al primer punto que merece la pena comentar y es ¿qué es esto que estamos viendo? ¿Cómo se han disparado las ganancias o beneficios que obtiene el conglomerado de Berkshire gracias al pago de los intereses? ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque después de una década en la que los tipos de interés en Estados Unidos prácticamente han estado al 0% todo el tiempo, excepto lo que ocurrió a partir de 2017 y hasta bien entrado 2018, donde la Reserva Federal subía las tasas de interés cuando Janet Yellen era su presidenta. Después volvieron con la pandemia al 0% y ha sido a posteriori, a partir del año 2022, os recuerdo que fue en marzo cuando se llevó a cabo la primera subida de tipos y de ahí en adelante hasta subir más de 500 puntos básicos las tasas de interés de la mano del señor Powell, el nuevo presidente de la Reserva Federal, y eso ha permitido que los ingresos que ha obtenido Berkshire en concepto de pago de intereses por el dinero que tiene invertido en efectivo o en renta fija de corto plazo se haya disparado hasta unas cotas tremendas, teniendo en cuenta que es 1,4 billones de dólares. A partir de ahí, merece la pena mirar que esa columna vertical en azul muestra el posicionamiento que tiene tanto en dinero en efectivo como equivalentes al dinero en efectivo, entendidos como tipos de interés de deuda que tiene en el corto plazo. Por eso decía letras del tesoro a 3 meses, a 6 meses, a 9 meses, ese tipo de activo que es tremendamente líquido y que puede en cualquier momento convertirlo en dinero en efectivo si es que lo necesita. Veamos en este gráfico cómo ha gestionado a lo largo de la historia el señor Buffett su exposición a la bolsa, al cash y al efectivo y a la renta fija de corto plazo. Lo primero que vemos es que los tipos de interés en la parte inferior del gráfico muestran una variabilidad bastante elevada. Si bien es cierto que en la década de los 90 nos movíamos en un entorno de tipos de interés que más o menos fluctuaban alrededor del 5%, a veces un poco más bajo, otras veces un poco más altos, ofrecían una rentabilidad muy, muy jugosa para estar invertido en un activo que tiene poco riesgo. En ese periodo, como veis, la bolsa lo hizo extraordinariamente bien. Estamos hablando de los prolegómenos a la gran burbuja.com, donde durante la década de los 90 la bolsa sube muchísimo. Y en ese entorno donde vemos ese comportamiento bursátil tan sumamente bueno, prácticamente podemos decir que los fondos de Buffett están invertidos al 100% en bolsa. Es decir, la cantidad de dinero que tiene en efectivo o en renta fija de corto plazo es prácticamente nulo y casi todo está, por tanto, invertido en acciones. En el año 2000, cuando alcanzamos el pico de la bolsa, vemos que prácticamente no hay ningún cambio. Es decir, no liquida posiciones de forma especialmente llamativa para invertirlo en renta fija, sino que mantiene prácticamente el concepto de full invested o invertido al 100% en bolsa. Y llega la gran corrección, la gran caída de los años 2001 y 2002, se desploma los tipos de interés, se desploma, como veis aquí, la bolsa corrige aproximadamente un 50% y el Nasdaq un 82%, la Reserva Federal baja los tipos de interés desde la cota de 6,25 hasta el 1%, y en ese periodo los cambios que realiza en su cartera de efectivo y de renta fija de corto plazo apenas son llamativos, es decir, no hay grandes cambios. A partir de ahí sí, empezamos a ver cómo empieza a producirse
una desinversión en bolsa o, dicho de otra manera, preferencia por tener efectivo y por tener renta fija de corto plazo a lo largo de un momento en el que los tipos de interés comienzan a subir en Estados Unidos mientras que la bolsa sigue mejorando notablemente. A pesar de que la renta variable da un retorno bastante decente entre 2003 y 2007, está claro que el señor Buffett decide cargar más en inversiones de corto plazo en renta fija que no en hacerlo en renta variable. Alcanzamos los picos del 2007 con una estabilización en la cantidad de efectivo y bonos, en este caso letras de corto plazo, con unos tipos de interés del 5,25. Y ahora ya sí que surge un primer movimiento que es interesante. ¿Por qué? Porque cuando se produce la gran crisis financiera en 2008, lo que vemos es que la bolsa se hunde casi un 60%, concretamente el S&P en torno al 58%, y los tipos de interés colapsan hasta el 0%. Dicho de otra manera, si vas a invertir en algo, en un entorno donde la renta fija de corto plazo no te da ningún tipo de rentabilidad, puesto que los tipos van al cero, pero la bolsa se hunde casi un 60%, esta reducción de liquidez que veis aquí no está pensada para entrar en el mercado de renta fija, está pensada para comprar bolsa cuyas valoraciones se han desplomado de forma muy importante, muy significativa. A partir de aquí ocurre algo muy curioso. Una vez el señor Buffett invierte de forma agresiva en bolsa otra vez cuando colapsa el mercado, y veis que se reduce mucho esa liquidez disponible porque está comprando acciones. A partir de ahí, como digo, entramos en un momento que es muy curioso porque tenemos una subida espectacular a partir del año 2009 en la bolsa, en un entorno donde los tipos de interés a corto plazo no ofrecen rentabilidad. Quitando la subida que se concentra en el año 2018, como veis, el resto del tiempo tenemos tipos de interés en el 0% y, por tanto, rentabilidades de las letras del tesoro del 0%. En ese intervalo largo de prácticamente 10 años, a pesar de ello, el señor Buffett va liquidando o generando cada vez una cantidad mayor de dinero en efectivo en su cuenta corriente en lugar de estar invirtiendo de forma agresiva en la bolsa, hasta el punto de que llega a acumular cantidades de 150.000 millones de dinero que no sabe qué hacer con él. Porque, como digo, no tiene sentido que lo esté invirtiendo en renta fija que no paga nada y no lo está haciendo en renta variable que está teniendo un retorno realmente bueno. A partir de la pandemia, vemos cómo teniendo 150.000 millones en la mano y no sabiendo qué hacer con ellos, cae la bolsa un 30 y tantos % y ahí sí reduce de forma drástica su cantidad de efectivo en mano y lo utiliza, al menos parcialmente, unos 50.000 millones para comprar acciones de distintas compañías o índices o cualquier otro tipo de inversión relacionada con la renta variable. Desde entonces vemos cómo el mercado ha recuperado, sobre todo desde octubre de 2022 hasta las fechas actuales, el mercado recupera un porcentaje elevado de lo que cayó, y en ese movimiento del mercado subiendo en términos de bolsa, el señor Warren Buffett vuelve a disparar la cantidad de dinero que prefiere tener en efectivo o invertido en renta fija de corto plazo. Evidentemente está muy alineado con lo que está haciendo la Reserva Federal, que es una subida drástica de los tipos de interés que nos sitúan en el entorno del 5,25-5,50% la remuneración de lo que podemos obtener si compramos activos como letras del tesoro. Por tanto, a día de hoy podríamos decir que la realidad es que Warren Buffett está aprovechando la subida de tasas de interés que han tenido lugar durante el último año y medio para concentrar una parte muy relevante de su cartera en activos de renta fija o en efectivo que está remunerado en Estados Unidos en unos niveles razonables, no como pasa aquí en España, y que por tanto está escogiendo la opción de
invertir en activos de renta fija frente a inversiones en renta variable. ¿Qué es lo que estará mirando de forma habitual Berkshire y también Buffett? Estarán mirando evidentemente cuál es la diferencia entre el dividendo que ofrece la bolsa estadounidense tomando como ejercicio el S&P 500 y el dividendo que ofrece la renta fija no solo a corto plazo sino también a largo plazo. El bono a 10 años en este caso representaría las inversiones y la rentabilidad que podemos obtener en un tipo de activo mucho más seguro que la bolsa en un plazo de 10 años. Ya sabéis que si lo llevábamos a vencimiento, la rentabilidad o cupones que paga el bono es certero y cierto, salvo que hubiese un default por parte del gobierno estadounidense, cosa que no ha ocurrido jamás, y por tanto ese activo te ofrece una renta fija en lugar de una renta variable como pasa con el mercado de acciones y de índices bursátiles. ¿Cuál es la realidad? Que a lo largo del periodo 2009 hasta prácticamente el año 2022 hemos visto cómo la rentabilidad de la bolsa y la rentabilidad de los bonos prácticamente era igual, en algunos momentos una un poquito superior a la otra, pero en entornos básicamente similares. Pero ahora ese gap se ha disparado de forma muy sustancial y eso hace que la renta fija tenga bastante más o sea bastante más tentadora o apetecible que a lo mejor estar invirtiendo en la renta variable. La otra forma de mirarlo es comparar la rentabilidad del mismo índice, en este caso el S&P 500, con la rentabilidad de las inversiones en renta fija a corto plazo, es decir, en letras del tesoro, por ejemplo, a 3 meses, y de nuevo vemos que tras un periodo donde el S&P 500 daba un retorno por dividendo mucho más alto que la inversión en letras a corto plazo, ahora se han tornado la situación en algo muy distinto y compensa mucho más estar en inversiones de renta fija a corto plazo que no intentando cobrar los dividendos que paga el S&P 500. Si lo llevásemos a una visión desde el año 1995, agregando todos estos conceptos, spreads entre dividend yield del S&P 500 y deuda a largo plazo y también la rentabilidad del S&P 500 respecto a la deuda a corto plazo, acabamos en este gráfico y lo que vemos es algo muy curioso. En algunos momentos, como los actuales, se produce un diferencial que favorece a la renta fija frente a la renta variable. Cuando estamos en esta parte de aquí arriba, la renta variable compensa respecto a la renta fija, pero cuando nos metemos en la parte de abajo del gráfico de los histogramas ocurre lo contrario. Y lo llamativo es que tal vez Buffett está teniendo en cuenta algo que ha funcionado muy bien históricamente. Cuando nos encontramos en situaciones extremas donde la renta fija es mucho más atractiva que la renta variable, es porque el ciclo de subidas de tipos del Banco Central de Estados Unidos, es decir, de la Reserva Federal, ha sido agresivo, como ocurrió precisamente a finales de los 90, principios del 2000, que luego se tradujo en una gran recesión económica que revertió las tornas. Lo mismo pasó cuando alcanzamos estos niveles de aquí del histograma previamente a una gran recesión que fue la que se produjo en 2008. La gran pregunta, porque esta de aquí no merece la pena ya que se produce a raíz de una pandemia y no de una subida de tipos, la gran pregunta ahora es si estamos viviendo una situación similar, porque esta cota de aquí ya hemos alcanzado los niveles que tenemos en el año 2007, si de aquí veremos un efecto similar, es decir, que la renta fija sea mucho más atractiva que la renta variable en este instante es por una subida de tipos muy agresiva de la Reserva Federal que acabará descarrilando el devenir de la economía estadounidense y que por tanto provocará grandes correcciones bursátiles, y en ese momento será cuando, si se produce, veremos a Buffett liquidar buena parte de su cartera de 150 y tantos mil millones que tiene de efectivo y de letras del tesoro a corto plazo y destinar una parte cuantiosa de esa cantidad a comprar acciones en el mercado, pero a múltiplos mucho más apetecibles, más baratos o más ajustados a su valor intrínseco.
Otro de los factores que merece la pena mencionar es que además de llevar a cabo este tipo de gestión entre renta fija y renta variable, el señor Buffett se embarcó en un proyecto de recomprar sus propias acciones, algo que criticaba hace 15 años de forma muy agresiva y que empezó a hacer a partir del año 2018, sobre todo al año 2019, y alcanzó el punto álgido a finales de 2020, principios de 2021. Como veis, llegó a tener en términos de recompra de acciones la friolera de casi los 9.000 billones, es decir, 9.000 millones de recompras en ese pico, y a partir de ahí se ha ido reduciendo de forma sistemática. ¿Por qué? Porque como todos sabéis, desde marzo de 2022 empiezan a subir las tasas de interés y a partir de ahí encuentra un activo que le parece mucho más apetecible a la hora de comprarlo que no sus propias acciones. Es decir, deja de comprar tantas acciones de su propio conglomerado en términos de share buybacks y empieza a comprar de forma mucho más agresiva renta fija de corto plazo. Cuando nos metemos en la cartera de el señor Buffett, decía al principio hasta qué punto le podemos considerar un value investor. Si el value investor lo que busca es comprar una compañía que cotiza por debajo de su valor intrínseco de mercado, y normalmente este tipo de inversores lo que hace es no comprar una compañía, sino muchas compañías para diversificar su cartera, puesto que cuando se abarata, es decir, cuando cae la cotización de estas compañías, no les salta el stop loss, sino que consideran que todavía hay mayor desviación respecto a cómo deberían cotizar. Por tanto, son inversores de largo plazo que tienen unas tragaderas enormes que son capaces de aguantar de forma, no voy a decir indefinida, pero casi sus inversiones, salvo que cambie la metodología o el propio fin de la compañía. Están simplemente pensando que el mercado está equivocado y que tarde o temprano les dará la razón. Cuando nos vamos a la cartera de Berkshire Hathaway, lo que descubrimos es que aquí hay muy poquita diversificación, porque casi el 50% de todo lo que tienen es Apple. Cuando la gente dice, no, claro, yo también tengo Apple, digo, no, perdona, tú y yo no tenemos Apple como el señor Buffett, porque con ese porcentaje de su cartera y el patrimonio que tiene, Buffett está en el consejo de administración de Apple. Es decir, no es un inversor cualquiera, es parte de la compañía. Con lo cual no confundas las motivaciones que llevan a Buffett a tener esta posición en Apple con las que puedas tener tú por haber comprado unas pocas acciones de la compañía. No tiene nada que ver, no confundamos para nada la situación de uno y otro. El resto de las grandes apuestas de Berkshire Hathaway se concentran en un 8,6 en Bank of America, es decir, una entidad financiera. Luego tenemos un 6,8 en American Express Company. Tendríamos en otra petrolera Chevron Corporation un 4,5, en Coca-Cola, que lleva muchísimo tiempo invertido, 6,5%, y a partir de ahí empezamos a ver cómo se diluye el impacto de sus inversiones entre algunas otras, como puede ser Occidental Petroleum, Moody's Corp, Mitsubishi, Kraft o Itochu Corporation. Además de estas, tiene otras que suman hasta el 100%, pero es que ni siquiera llegan al 1% de su cartera. Por eso he obviado ponerlas. Como veis, nos encontramos en una situación en la que cuando hablamos de este conglomerado, tenemos que ser realistas y pensar que básicamente el futuro de lo que haga Berkshire Hathaway va a depender en buena parte de lo que haga Apple. Por tanto, a mí como inversor no me llama la atención, es un acierto absoluto, tiene la compañía que más capitaliza en el mundo, no hay que quitarle ningún mérito al señor Buffett porque ha acertado probablemente con la mejor compra que se podía hacer, pero la forma en la que tiene distribuido la cartera creo que acumula un riesgo gigantesco en lugar de mostrar un patrón de diversificación razonable. ¿Cuál es la conclusión a la que uno llega? Bueno, tal vez lo primero de todo no sea correcto hablar de Buffett como referente de value investor cuando el 50% de sus posiciones están aglutinadas en una única compañía, ¿no? Que además no está barata, vamos a verlo ahora mismo, porque si uno de los argumentos de un value investor es que compra una compañía porque está muy barata respecto a su valor intrínseco, cuando te vas a ver los ratios de Apple, he puesto simplemente 3, pero respecto al S&P o respecto a la media histórica del S&P 500, descubrimos lo siguiente,
que el price to earnings, lo que llamamos el PER, está en 30,6 cuando la media cuando la actual media del SP500 es 24,8 y la media histórica es de 16, es decir, muy por encima de cómo cotiza en términos de PER el SP y lo que suele hacer a lo largo de la historia. El precio ventas o el price to sales está en 7,67. Es de nuevo una cantidad elevadísima comparado al 2,47 del SP500 y a la media histórica del SP de 1,7, y el Enterprise Value to EBITDA de 22,24 es muy superior al 14 del SP o al 11 de la media histórica del SP500, sacadas todos estos datos de estas fuentes que veis aquí. Al final, ¿qué es lo que uno saca de conclusión? Dices, bueno, tienes una concentración brutal en un solo nombre y ese nombre no está barato. Creo que eso no califica tu manera de hacer las cosas como un value investor, pero evidentemente no quiere decir que no lo hayas sido. Y además de referencia a lo largo de las últimas décadas, simplemente es al punto al que llegamos con el último informe financiero que se ha publicado. El hecho de que Buffett esté invirtiendo mucho más en renta fija de corto plazo que en bolsa sí que debería darnos una pista, ¿no? Muchas veces me preguntáis ¿por qué no estás invertido en bolsa salvo la posición estratégica esta de largo plazo en China y sin embargo compras deuda? Digo, bueno, pues estoy haciendo algo muy similar a lo que hace el señor Buffett en la escala de lo que puedo yo. Evidentemente yo no tengo ni la mitad de mi patrimonio en Apple ni nada parecido, pero sí considero que hay una posibilidad bastante sensata de estar invertido en renta fija con las rentabilidades que está ofreciendo ahora ajustado por riesgo. Creo que es mucho más tentador que estar invertido en renta variable. Es así de sencillo. Cuando me meto en activos de renta variable o cuando participo en posicionamiento en renta variable es porque creo que el potencial a medio y largo plazo es bueno. No lo que va a pasar dentro de un mes o 2 meses, sino lo que va a pasar dentro de 5 a 10 años. Para lo demás puedo hacer trading, pero para cuando expreso qué hago con mi patrimonio en el largo plazo sí tengo en cuenta un periodo de tiempo muy extenso. En el caso de Berkshire Hathaway, la realidad es que en lo que llevamos de año 2023 ha vendido 23.600 millones de dólares más en acciones de las que ha comprado. Es decir, que su saldo neto se ha reducido. Alguien como este señor que ha batido desde hace 3 décadas el SP500. Yo no comparto la forma en la que distribuye su cartera, pero evidentemente no soy quien para juzgar a un tío que es un referente y que lo hace infinitamente mejor que yo y que la mayoría de la gente. El hecho de que esté ahora mismo volcando una cantidad ingente de su cartera en comprar renta fija de corto plazo o tener el dinero en efectivo en lugar de tenerlo completamente invertido en acciones que cotizan en bolsa, creo que te tiene que dar alguna pista de cuál es su visión sobre lo que espera que pase en el medio largo plazo. Tiene pólvora seca que podrá utilizar si finalmente el desenlace que se produzca en el mercado es similar al que ha pasado en otras ocasiones donde el diferencial entre renta fija y la rentabilidad por dividendo del SP ha sido tan favorable a la renta fija. Normalmente ha acabado generando fuertes recesiones, caídas muy importantes o significativas en términos porcentuales en la bolsa, y ahí ha demostrado mucho talento aprovechando para cambiar de sus posiciones en efectivo y en renta fija de corto plazo nuevamente hacia la bolsa en espera de retornos más positivos a lo largo de los siguientes años. Como digo, todos nos podemos equivocar, pero al menos merecía la pena analizar lo que está haciendo el referente del mercado desde hace tantos años. Espero que te haya resultado interesante. Suerte a todos con las inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.